Bueno, buenas tardes, estamos aquí en la Casa del Tatuador con César de Monterrey. Hola, ¿cómo están? Un honor muy grande de estar aquí con ustedes. Mi nombre es César Enrique Castillo Muñiz, tengo 48 años y nací el 2 de marzo de 1973, para que quede como historia ahí. ¿Naciste en la ciudad de Monterrey? Sí, 100% regio, como dicen. ¿Cómo conociste el tatuaje? Pues mira, bueno, ahí te va. Mi primer contacto con el tatuaje fue, yo estaba en la prepa. Sinceramente, yo jamás había tenido un contacto, más que, por ejemplo, siempre fui rockerillo desde los 13 años, me gustaba el rock, y pues ya sabes, ¿no? Veías el tatuaje de los de Motley Crue que traían el ratoncito aquí, tatuajes pequeños, ¿no? Y como era rockero los veía, pero sinceramente no me llamaban la atención. Nunca fui de dibujar cuando estaba niño, ni era el clásico niño que dibujaba en la escuela, ni nada de eso. Tenía cero contacto con eso, pero tenía a mi mejor amigo que se llamaba Luis, que le dicen Fijoyes, que es también tatuador. Él era mi mejor amigo en la prepa, y un día ya sabes, ¿no? Antes se usaba del intercambio de cassette, oías música con cassette y eso, ¿no? Entonces yo iba mucho a su casa, su mamá me conocía y me llego, oiga, ¿está Luis? Llegué a su casa, ¿no? Sí, ahí está, pásale. Pues ya me tenían confianza, paso a su cuarto, abro la puerta y cuando abro la puerta veo a Luis, o sea, a Fijoyes, tatuándose él solo, el tobillo así todo torcido, tatuándose él solo. Y yo fue como que, bueno, o sea, no manches, tatúas, y el vato sí, y yo, la madre, o sea, fue una impresión así de que, cabrón. De hecho, lo digo como anécdota que me sentí como novia traicionada porque el güey era mi mejor amigo y jamás me había dicho que tatuaba. Sí, sí. O sea, entonces cuando ya estaba ahí, se estaba tatuando él solo y hubo una rayita que él no podía hacer, algo que se tenía que toser mucho. Entonces me dice, ¿qué onda? Ayúdame a hacer esta rayita. Y es la primera vez en mi vida que agarré la máquina y mi primer contacto. Antes de eso no existía nada para mí el tatuaje. O sea, no, pues te digo, lo veía a los rockeros que tenían un tatuaje chiquito y así, pero no era como que me llamara la atención. Ni dibujaba, nada. O sea, te cuenta que empecé de cero. Y al agarrar esa máquina, la neta sentí algo bien chingón. O sea, fue como magia pura. Cuando la agarré y le di, sin saber, le di la raya y ya, así quedó, pum. Ya seguí con él, todo se tatuó. Fue la primera vez como que dije, wow, el tatuaje, ¿no? Pasó el tiempo y después, la verdad, no me acuerdo 100% si primero me tatuó Fijoyes uno en la espalda, unas calaveras punks, o fue después. Pero el hecho fue que yo entré a trabajar en una fábrica en Monterrey. Tenía dos muy amigos míos del barrio. Uno se llamaba Chano y otro se llamaba Cando. Crecimos de niños, pero estos eran medios malandrines, así medios mañosillos de la colonia, marihuanillos, ¿no? Los del barrio. Entonces estábamos trabajando y yo había estudiado electrónica en la escuela. En la secundaria estudié electrónica, radio y televisión, y en la prepa electrónica industrial. No puedo decir que estudié porque era un desmadre, pero tuve contacto con la electrónica, ¿no? Entonces tenía cierta noción. Entonces cuando yo vi la máquina que hizo Luis, mi amigo, yo en mi mente dije, yo la puedo hacer, yo la puedo fabricar. Es lo primero que pensé. Entonces en esta plática con mis amigos en la fábrica, con Chano y Cando, salió el tema de los tatuajes. Y yo en mi onda inocente y así, les dije, yo puedo hacer una máquina. Y los vatos, neta, sí, pues haznos un tatuaje. Y yo, no, güey, no mames, yo no sé. Como te salga. Me acuerdo un chingo que me dijeron, como te salga. Entonces, yo le dije, bueno, va, pues estás morro, ¿no? Tenía yo como entre 16 y 17 años, no me acuerdo bien. Y dije, va,
Entonces fui en la mañana, estábamos trabajando turno de noche, fui en la mañana, le toqué a Luis a su casa, no me acuerdo si me regaló, me prestó un motor, me prestó unas cositas, fui a la papelería, compré la tinta china, fui esto y lo otro, armé la máquina casi sin saber, o sea, nomás por lo que había visto con Luis. Y no tenía dibujos, no tenía nada, entonces sacamos una rosa, creo que de una revista del Mil Chistes y un pergamino. Total, a uno le hice un tatuaje del pergamino con las iniciales de su hijo recién nacido, que ese hijo ahorita tiene 31 años, el hijo de mi amigo. De esas iniciales que él tiene y todo el tatuaje todavía lo tiene y tengo fotos del tatuaje todavía. Ese es mi primer tatuaje, le tomé fotos, ahí las tengo. Ahorita luego te las paso. Y a Chano le hice una rosa aquí, con relleno de rojo y todo. Entonces estos chavos llegaron a mi barrio, que se llamaba Granja Sanitaria, allá en Monterrey, y que es un barrio bravo. De hecho se llamaba Granja Sanitaria, y le dije, y se quedó con el nombre de Granja Sanguinaria. Que de hecho los colonos de ahí cambiaron de nombre porque como era muy agresivo, ahora se llama Valle de Santa Lucía. Pero porque el nombre original era Granja Sanguinaria. En Monterrey hay dos colonias muy pesadas, que era la Independencia y la Granja Sanguinaria. Entonces, ahí competían. Claro, ahorita hay más, ¿no? Pero era una competencia ahí de la cual era la más ruda, ¿no? Pero sí estaba pesado en mi barrio. Bueno, el hecho es de que estos dos amigos míos, Chano y Cando, se tatúan, los tatúo. Me acuerdo un chingo que me llevaron a una casa semi-abandonada de la prima del primo del hijo de no sé quién, porque lo hacías a escondidas. Porque en esa época tatuar, pues era malo. Uno pensaba que estaba haciendo algo malo. No podías decirle, oye mamá, voy a beber porque voy a tatuar a unos amigos. O sea, no podías hacer ese pedo, ¿no? Entonces, llegan al barrio, los tatúo sin dormir porque salimos de turno de noche. Los dos güeyes estaban bien dormidos, yo casi se me he dormido ahí sin dormir. Hice esos dos primeros tatuajes en mi vida y fue el primer contacto que tuve casi sin saber, porque estamos de acuerdo que en esa época no había internet, no había Facebook, no había YouTube, no había nada y no había ni a quién preguntarle, ¿no? Entonces, todo lo hice deduciendo, pensando, experimentando. Cuando estos dos chavos llegan al barrio, los más chicos del barrio, los dos más compas del barrio, los ven. En esa época, allá en Monterrey, hablando de Monterrey, todo esto historias hablando de Monterrey, había tatuadores en los barrios, pero era el que tatuaba siempre se ponía bien grifo, o bateaba, o tenías que pagarle con caguamas. Ese era como lo normal. Y entonces el tatuador se ponía bien grifo y siempre tatuaban como con puntos y las líneas eran bien gruesas y bien burdas, ¿no? Como muy mal hecho. Y eso era lo normal. Un tatuaje en Monterrey, te estoy hablando en 1990, que fue cuando empecé, el tatuaje estaba bien feo y era normal. O sea, el que se tatuaba sabía que iba a estar feo. Entonces, cuando yo hice esos tatuajes de la rosa y el pergamino, la línea la hice bien delgadita porque usé aguja de Shakira. La hice bien delgadita. Entonces, eso impactó un chingo a la raza porque estaban acostumbrados a ver pinches tatuajes burdos, mal hechos, ¿sí? El águila sin la cabeza o así, ¿no? Entonces, yo lo vi así, ¿verdad? Como un encuentro entre, ahora sí que el tatuaje antiguo en Monterrey, del que siempre se hacía, con el moderno, que ya era con una máquina hechiza. Sí había más banda que usaba máquina hechiza, pero por X o por Y, no sé si usaban agujas de coser o qué, pero a mí Luis me enseñó la onda de la máquina de agujas para coser Shakira, ¿no? Que era poner un alambrito y amarrarle la aguja con hilo y echarle cola loca. Era como yo lo hacía.
Y la Elba, sabes, ¿no? El motorcito con la base y con un plumín, una pluma, ahí se metía la aguja. La clásica máquina hechiza, ¿no? De antes. Entonces, cuando ya estos chavos llegan al barrio, llegan otros amigos a hacerse otro tatuaje. Preguntaron, ¿quién te lo hizo? Y yo me llamo César Enrique, entonces me decían Quique en el barrio. No, pues me lo hizo el Quique. Y empecé a tatuar a otro chavo, y luego a otro, y luego a otro. Y de repente empecé a comprar tintas chinas y empecé a cobrar 5 pesos pues para comprar mi tinta, ¿no? O 10. O máximo yo creo que 20 era lo que más cobraba. En esa época, cuando empecé ya a meterme un poquito, a hacer un poquito más de tatuajes, pues yo lo veía como un hobby, ¿no? Nunca pensé en que fuera a vivir de esto, ni siquiera me pasaba por la mente. Me empecé a enamorar del tatuar, me empecé a enamorar de las reacciones de la gente que tatuaba, de su felicidad de haberles hecho un tatuaje bonito de aquella época, ¿verdad? Entonces yo en esa época, bueno, para que quede ahí cómo lo hacía, no usaba guantes porque no sabía dónde vendían guantes, como muchos de mi época no sabíamos. La tinta china la echaba en fichas, que lavaba, agarraba un balde con agua o una cubeta, no sé, chiquita. Le echaba agua, metía mis manos con un trapito viejo o un trapo. Mi mamá vendía ropa usada, entonces agarraba camisas y las cortaba en trapitos como para limpiar y los lavaba primero con Ariel y según yo para que queden bien limpios y luego ya los usaba. Entonces metía las manos en el agua y cuando exprimía el trapo el agua salía roja de sangre. O sea, era impresionante cómo, por no saber, pues metía las manos así a una cubeta llena de sangre, ¿no? Mis uñas estaban llenas de tinta china, que cuando me las cepillaba, me las lavaba, no se me quitaba, entonces así comía con tinta de la gente, que pues fácilmente sabemos que pudieron haber tenido hepatitis y era en falta de información. Uno no lo hacía por malicia ni por mala onda, simplemente que no sabías. La tinta china la ponía en blogs porque nada de poner de seguridad y nada de eso, ¿no? La banda de aquella época, como yo lo hacía a escondidas de mis papás, en aquella época la banda me llevaba a casas semi abandonadas, tiraban una extensión en el techo y así pues no tenía techo en la segunda planta, ¿no? Entonces en el sol, en un blog, a escondidas de la mamá, que no hiciéramos ruido y así. También algunos me llevaron por así que como con engaños, vente a mi casa, tiraban una extensión y literal era fuera de la calle, abajo de un árbol, en la tierra, tatuando. Llegué a hacerlo varias veces, de que ya era el cerro, tiraban la extensión, porque de hecho a veces me tocaba banda que yo no conocía. Empecé a tatuar a los amigos, después se fue creciendo el círculo porque ya me recomendaban con otros que también eran del barrio, pero yo no los conocía, ¿no? Entonces, vente a mi casa, porque yo no tatuaba en mi casa, lo hacía a escondidas de mis papás. Yo en esa época era punk, en esa época era muy amigo conocí a Chacal en un encuentro de punks allá en Monterrey, y a Carroñas también los conocí cuando, de hecho, ni ellos tatuaban todavía tampoco, apenas también estaban empezando a hacer sus ondas de tatuaje. Y ya éramos amigos de aquella época, de la época punk. De hecho, el haber sido punk, para mí, fue lo que me vinculó con el tatuaje. Porque en esa época también estaba empezando Chanok y el Ruso, que también el Ruso lo conocí como punk de aquella época. Bueno, hablando un poco más de lo que retomando cuando estaba en el barrio,
empezó a crecer esa onda, ¿no? De que empecé a expandirme, a tatuar. Yo, la verdad, yo inclusive, algo que me acuerdo, yo jugaba, me gustaba mucho el fútbol. Y pues ya como clásico chavo del barrio, ¿no? Pues jugaba los domingos, ¿no? Y me acuerdo bastante que tuve que dejar de tatuar los domingos. Digo, de jugar fútbol los domingos porque trabajaba de obrero en la semana. Y luego los domingos era como que el único día que podía tatuar. Entonces dije, si quiero seguir tatuando, tengo que dejar de jugar fútbol porque el jugar fútbol era ir a jugar en las mañanas y agarrar la peda. Entonces me iba el domingo y ya no tatuaba, ¿no? Entonces dejé de jugar fútbol para seguir tatuando porque me empezó a enamorar el tema del tatuaje, ¿no? De todo lo que yo viví, me empecé a enamorar bien cañón y pues fue una de las cosas, de las primeras cosas que empecé a dejar por el tatuaje. Porque pues ya sabes, ¿no? El clásico del barrio, toda la semana trabaja y los domingos a pistear en el fútbol, ¿no? O sea, que yo era uno de esos, ¿no? Y entonces cuando empecé a crecer un poquito más con el tema del tatuaje, me pasó algo que también creo que marcó mucho lo que yo hice y creo que también fue como un parteaguas en mi onda de... Tuve varios parteaguas, ¿no? En mi carrera, que ahorita se los voy a platicar. Uno de esos fue que mis papás no sabían que yo tatuaba, lo hacía a escondidas y como yo era punqueto, ya sabes, en aquella época se usaba que todos traían una mochila, ¿no? Entonces yo siempre me salía con mi mochila y ahí no le decía a mi mamá que a dónde iba. Entonces, como siempre andaba con mochila, pues no sospechaban que yo ahí tenía todos los tatuajes. Mis tintas y mi maquinilla y así, ¿no? Bueno, llegó Telmex a mi barrio, porque en mi barrio no había teléfono, no existía línea telefónica. Y a la gente le dijo, a tal fecha te vamos a cobrar 300 pesos, por así decirlo, no me acuerdo bien la cantidad, pero después de esa fecha te vamos a cobrar 1,000 el contrato. Lo hicieron para que la gente hiciera el contrato, se amarrara con Telmex, ¿verdad? Entonces a mi mamá le faltaban 100 pesos para completar ese contrato barato, para agarrar la promoción, pues. Entonces fue cuando yo dije, pasó un vecino, el papá de un amigo pasó y no sé qué me comentó de que los tatuajes y no sé qué. Yo, cuando me dijo el señor ese, mi vecino me dijo de los tatuajes, dije, no manches, o sea, todo el mundo sabe que tatúo, güey, menos mis papás. Entonces dije, no, tengo que decirles. Entonces dije, primero que nada, lo primero que pensé, dije, no sé para qué me va a servir tener el teléfono en mi casa, pero para algo me va a servir. Sí, porque yo no tenía idea de lo que iba a pasar en mi vida, ¿no? Tatuaba por tatuar, por así decirlo, pero no dimensionaba el alcance que se podía lograr, porque para empezar, parte de un estudio de tatuajes era un sueño. No existían. Y yo decía, pues algo me va a ayudar, no sé, pero voy a aprovechar para decirle a mi mamá que tatúo. Entonces me dije a mí mismo, voy a juntar los 100 pesos, se los voy a dar a mi mamá y cuando se los dé, me va a preguntar que dónde los saqué. Y ahí le voy a decir que hago tatuajes. Y sí, me acuerdo mucho que ese día estuve tatuando toda la noche y empecé, no sé, a las 6 de la tarde y estuve toda la noche, cobré 5, 10, 15, 20 pesos, tatué toda la noche. A las 11 de la mañana estaba buscando otras personas para tatuarlas. A mediodía completé los 100 pesos para dárselos a mi mamá. De haber logrado tatuar toda la noche y toda la mañana, llegué a mi casa de mis papás, le dije a mi mamá, mire mamá, para que complete el teléfono, y me preguntó, ¿de dónde lo sacaste? Y me acuerdo mucho, y estaba con mi papá ella, y le dije, les voy a decir la verdad, hago tatuajes. Y luego ya me dijeron, no, ok, nomás ten mucho cuidado, está bien, pero ten mucho cuidado. O sea, me apoyaron. No les impactó tanto porque yo siempre fui rockero,
traer pelos de color, punqueto. Entonces siempre andaba como muy loco. Entonces, por alguna manera no les impactó así como demasiado. O pensaron que lo hacía de puro broma, ¿no? Puro... que a rato se le pasa, ¿no? Y comento que fue un parteaguas porque a partir de ahí empecé a meter banda a mi casa. Empecé a acondicionar mi cuartillo. El cuarto de mi casa... Bueno, pues la verdad, para empezar, pues éramos pobres, ¿no? Como mucha banda, ¿no? Entonces mis papás tenían la casa, pero no tenía de 2 plantas. Y yo me dormía en mi cuarto, nos dormíamos yo y mis otros 2 hermanos, algo así. Teníamos 2 camas y éramos muchos, éramos 6 hermanos. Todos amontonados, pues. No teníamos cuartos individuales, por así decirlo. Pero como quiera era mi cuarto, ¿no? Entonces ahí empecé a meter gente. Y también como anécdota, no teníamos puertas, pues poníamos cortinas, como, pues, no sé, telas, ¿no? Que esa era la puerta, ¿no? Entonces mi mamá estaba haciendo tortillas de harina con frijolitos y tatuando y todos así con el olor de las tortillas de harina en la cena. Eso estaba bien chido, porque no había puertas, ¿no? Entonces, pero fue algo muy chingón porque empecé a meter más banda en mi casa. Claro, no metía a cualquiera, ¿no? Cuando eran así más como marihuanillos y así, pues iba ya, como que salía a tatuar, y a banda que tenía yo cierta confianza los metía a mi casa. Entonces, en esa época, ya empecé como de hecho, todo el tiempo trabajé de la mano con Luis, con Fijoyes, que él también era muy creativo, muy imaginario también. Y me acuerdo que hablamos acerca del tema de los guantes de látex, y no me acuerdo bien si él me dijo dónde vendían o qué, pero fue la primera vez que fui a comprar guantes de látex. Yo siempre fui el clásico morro del barrio, que su kinder en el barrio, su primaria en el barrio, su secundaria en el barrio, su primer novia en el barrio, su mejor amigo en el barrio, mi primer peda en el barrio. O sea, mi mundo era el barrio, ¿no? Y hablaba como el barrio, como allá en Monterrey, ¿no? Como medio cholo, era rockero, pero hablaba como cholo, ¿no? Como colombiano. Allá le decíamos colombianos. Entonces era como va casi, acá, en Navarra, acá, va casi. O sea, no digo que ahorita hablo fresa ni nada, pero pues no hablo como en aquella época. Y lo cuento como anécdota porque se oye chistoso y hasta fácil, pero para mí el ir a una tienda médica de productos odontológicos, hasta me dan ganas de llorar, güey, porque vencí una barrera cultural impresionante, güey, porque yo, pues, del barrio te hace sentir menos, güey. O sea, eres pobre, no tienes lana, y tu mundo ha sido ahí, y yo al menos en mi caso, güey, no tenía como que ese valor, ¿no? De llegar de chingón y hacer algo, ¿no? Entonces para mí fue vencer un tema cultural impresionante, una cosa que ni siquiera te la puedo describir. Abrir la puerta de ese lugar y ver todo el tema médico, fue un reto, fue dar ese paso no sé, no te lo puedo describir porque fue algo muy grande para mí, o sea, y perdón que me llegue este pedo así, pero muchos de los que me vayan a oír saben que de lo que hablo, ¿no? Del sentimiento de lo que se hizo en esa época y de lo que construimos en el tatuaje, ¿no? O sea, porque prácticamente vagamos o caminamos a ciegas, muchos de los que empezamos de nuestra época, y ni siquiera teníamos
ni la menor idea en lo que se iba a convertir en la época actual del tatuaje, donde ya ahorita es completamente normal, ¿no? Entonces, ni siquiera sabía por qué lo hacía. O sea, yo lo único que quería era ser mejor, aprender más, ser mejor, ser mejor. Y ese reto de ir a ese lugar y vencer ese tema cultural fue algo impresionante en mi vida. Y por eso me llega ese sentimiento, porque nomás uno que lo vivió es como, sabe lo grande que es. Porque yo prácticamente era un don nadie, un chavo del barrio que no aspirabas a nada, güey. O sea, en tu aspiración era nada, era vivir el momento, era, no sé, güey. No sé, a veces no lo puedo explicar como yo quisiera, porque es un sentimiento que tengo muy dentro, ¿no? Y me llega bastante porque te lo platico y recuerdo cuando abrí esa puerta, vi todo ese tema médico y en mi mente yo fui practicando, y si me preguntan que para qué lo quiero, los guantes, les voy a decir que es para, estoy estudiando no sé qué, químico y algo, o sea, me inventé una historia porque yo no quería, decía, si les digo que es para tatuajes, me van a correr o van a decir que por qué, o, ¿sí me entiendes? O sea, era algo bien cañón, güey. Entonces, claro que cuando llegué y pedí los guantes ni me pelaron, ¿no? O sea, pero yo en mi mente, como le decía hace rato, muchos de nosotros de aquella época, te estoy hablando que esto fue en el 90, 91, 92, muchos de esa época pensábamos que tatuar era algo malo, que estabas haciendo como vender drogas, como vender cocaína, ¿no? Entonces, sí, representó mucho el hecho de ir a comprar los primeros guantes. Perdón, pero me da mucho sentimiento, discúlpenme mucho, pero mi vida es el tatuaje y por eso lo tengo así tan arraigado, ¿no? Y discúlpenme mucho si me ven así de repente que se me salen las de cocodrilo. Bueno, inclusive cuando iba a las papelerías de Monterrey a comprar la tinta china, me acuerdo mucho que el ruso me recomendó una que se llamaba FW, que nomás vendía negra y blanca, y que eran las matching, el negro más negro que existía y el blanco más blanco, mucho más que la Rotring, y creo que no me acuerdo cómo se llama la otra alemana, esa. Entonces, nomás había una papelería en Monterrey donde la vendían, la FW, y ahí voy, y él iba caminando. Si me preguntan que para qué quiero las tintas chinas, les voy a decir que estoy estudiando, que voy para la escuela, que no sé qué, que la madre, o sea, me inventaba una historia. Porque también ir a estas papelerías inmensas, grandes, pues yo no podía llegar y, no, es que unas tintas chinas para tatuar, o sea, no, en mi mente del barrio, pues me hacía sentir menos y no me atrevía a decir eso, ¿no? Total, claro que llegaba y las pedía y ni me fumaban, ¿no? Pero ese era lo que yo sentía, ¿no? Yo sentía miedo por tatuar porque en cierta manera lo hacía a escondidas de la sociedad, por así decirlo, porque en aquella época el tatuaje sí era agresivo. La palabra tatuaje era agresiva, no era cualquier cosa. Entonces no puedas ir por el mundo diciendo tatuaje, tatuaje. Y como ahora, ¿no? Y por eso platico esta historia de cómo viví esta sensación de vencer estas ondas culturales, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, la policía, por así decirlo, si te veía tatuado, te paraban, te llevaban por estar tatuado, ¿no? Entonces sí seguía ese tema subterráneo, porque estamos hablando que en lo que estoy platicando ahorita no había estudios de tatuajes. No, estoy hablando que esto fue entre el 91, 92, 93, algo así, en esos años, ¿no? Entonces, seguí tatuando. Para eso yo ya estaba enamorado del tema del tatuaje y estaba súper apasionado
y enfocado en ser un mejor tatuador. En esa época había tatuadores en el barrio. Me acuerdo mucho que había uno que le decían La Moneda, que era muy conocido. Eso es una anécdota porque después lo conocí, después de un chorro de años en un expo tatuaje. Y luego me dice, yo soy La Moneda. Y yo, ¿en serio? No, o sea, era como un güey que yo admiraba de cuando empecé a tatuar, pero nunca lo conocí, nomás se oía que era el güey de La Moderna, que le decían La Moneda, que tatuaba bien chido. Y había otro que influía mucho en mí, que él era un tatuador que ahí por Monterrey, ahí está el área del penal del Topo Chico, él vivía en esa área, es colonia penitenciaria. La verdad ahorita se me va el nombre de él, pero era un tatuador que tatuaba pues la clásica, ¿no? Vendía mota y cambiaba tatuajes por cheve y todo eso. Pero él era muy conocido porque hacía mangas completas con máquina casera y yo me quedaba impresionado con su trabajo. Pero cuando hablaba de querer ir ahí a verlo, era de que no, güey, es que no cualquiera, o era muy cerrado, o sea, no podías llegar a ese círculo tan fácil. Y pues yo nunca me atreví a ir a verlo, ¿no? Pero realmente era impresionante el trabajo de él. Ahorita si se me viene el nombre lo digo, pero me quedé influyó mucho en mí ver sus tatuajes, sus viajes, pues le decían viajes, y sí tatuaba bastante. ¿Era como estilo cholo? Sí, no, pero hacía dragones, no era tan cholo, era... Pero me refiero a la manera en la que mezclaba las cosas, era como eso. Sí, como una chola con la clásica flama, las nubes de antes, ¿no? Y el cherry, creo que le decía, no me acuerdo bien, ahorita a ver si me acuerdo, si no después te lo paso en otra entrevista, voy a preguntar de alguien que lo conoce, porque sí es importante que él para mí fue de los primeros tatuadores de Monterrey, que ya en el 90 ya era súper famoso, en 91. Lamentablemente pues están en el tema de las drogas y pues se fueron metiendo en esa onda y pues se desaparecieron, pero sí era bueno mencionarlo y les voy a decir el nombre para que se quede aquí por siempre. Y en esa época, como te comentaba, yo ya era punk. Carroñas, es un tatuador aquí de México, era mi amigo y él iba a Monterrey, nos conectábamos allá en la onda punk, en las tocadas y todo eso. Y Carroñas fue uno de los primeros que me dio un mini catálogo de diseños punks. La clásica calaverita con los picos, las botitas esas industriales con la nubecita. Creo que esos los circulaban en el Chopo, no estoy seguro, pero mi primer encuentro con un catálogo de diseños me lo dio Carroñas. Me recuerdo mucho que estábamos en la vecindad y estaba él con Edith y me dieron ese catálogo que eran como unas hojas copias de las 1000 copias, de las 2000 copias. Y fue mi primer contacto con un catálogo. Y pues yo, la verdad, Fijoyes ya tatuaba a la banda punk y yo tatuaba a los del barrio, ¿no? Entonces yo siempre veía como, quiero ser mejor que Luis. Quiero ser mejor como Luis. Pero como yo tatuaba puros colombianos, puros malandrillos, la banda punk, pues no creía en mí, ¿no? Decían, tú tatuas puro... O sea, te hacían pensar que tatuabas bien feo porque tatuabas puros colombianillos. Entonces, en ese afán de ser mejor, yo me clavé un chingo en tatuar. Por ejemplo, me pedían mucho la Virgen de Guadalupe, los colombianillos. Y la única que había era una estampita de la Virgen de Guadalupe, medía como unos 12, 15 centímetros la estampita. Entonces era bien complicado hacer una virgen tan chiquita. Pues yo decía, no, y las primeras veces que me las pedían, yo decía, no, es que no me sale. Y hubo un tiempo que dije, güey, si quiero ser tatuador y veo que todos los que me están pidiendo son vírgenes de Guadalupe, pues tengo que hacerla, güey, si quiero ser tatuador. Y me puse a hacerlo, pues como podía, pero me puse y ahí estaba en chinga queriendo aprender, porque era
con lo que más practicaba era con la Virgen de Guadalupe y el clásico Sagrado Corazón, ¿no? Y cuando en este inter, cuando quise ser mejor que Luis, Luis ya era famoso entre la escena, ¿no? Del punk, ya era conocido, toda la banda famosa punketa, y ahí va otro parteaguas en mi camino, porque en esa época yo había salido de la prepa y trabajaba en las fábricas y tatuaba. Porque mi mamá me había metido un año antes a la escuela, entonces todos salieron, no sé, a los 17 y yo salí a los 16. Entonces yo me aventé como un año sabático, ¿no? En ese pedo, ¿no? La clásica de que dices, oye, estudié mucho, ya quiero... Bueno, entonces hubo un momento en que dije, bueno, César, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y pues nada me garantiza. Sí amaba el tatuaje, sí tatuaba regularmente, pero no me garantizaba que yo fuera a vivir el tatuaje. Entonces me metí primero a la universidad, me metí a contaduría un tiempo. Un día dije, esto no es para mí. Me bajé de nivel y me metí a estudiar técnico en electrónica industrial, pero en un CONALEP. Entonces cuando yo entré a este CONALEP, me dije a mí mismo, César, tú vas a trabajar de la electrónica de por vida. Tienes que sacar 9 y 10 si quieres aprender y trabajar de esto y vivir de esto. Y me enfoqué, por primera vez en mi vida estudié y empecé a sacar 9 y 10, pero a la par tatuaba. Entonces cuando entré a este CONALEP, estaba mucho el boom de los Caifanes, de la onda de Fobia, Café Tacuba, Maldita, todo este movimiento de rock en español estaba al tope y empezó a salir mucha banda rockera, pero fresa, por así decirlo, fuera de mi ambiente, porque yo era punk underground y empecé a conocer gente más fresona, rockerita, que se tatuaba. Cuando esté este CONALEP, empecé a tatuar a gente de otras colonias, ¿no? No tanto de mi barrio. Y me empezó a expandir el tema del tatuaje. Y volviendo a la anécdota de que platiqué del tema del teléfono de mis papás, tuve la bendición de que el teléfono de mis papás estaba bien fácil. Era 22. En aquella época no existía el 83 allá. Era 220404, nomás eran 6 dígitos. 220404. Entonces, creo yo que tuve esa bendición y esa suerte, porque cuando entré con Alep, allá en Monterrey había una chava que le decían la Caifana. Era muy famosa, iba a la tele, era fan bien cañón de los Caifanes y todo el mundo la conocía. Y ella trabajaba en una tienda de discos de Monterrey, en un área fresa, en San Pedro, que se llama en el Mall del Valle. Y hay una tienda de discos de los de vinil y ella era la que los vendía, ¿no? La vendedora. Y ella fue de las primeras mujeres que se tatuaron en Monterrey con tatuajes chiquitos de Caifanes, visibles. Los traía visibles aquí, porque antes de eso, toda La Habana se tatuaba a escondidas. Tatuajes en el tobillo, abajo en la cintura, en el coxis, en la espalda. Pero visible y menos una mujer. Entonces esta chava tenía la voz impresionante. ¿Qué onda, güey? La madre acá. Entonces impactaba un chingo esta morra. Entonces, pero tenía muchos contactos fresas, güey. Porque pues, los fresas iban allá a comprar música de rock. No sé, The Cure y toda esa onda, ¿no? Entonces, para mí fue un parteaguas tatuarla, porque ella me empezó a recomendar, porque le veían el tatuaje, ¿quién te lo hizo, no? Entonces les pasaba el teléfono de mis papás y pues estaba bien fácil. Entonces lo grababan, porque estamos de acuerdo que en esa época no había redes sociales, no había internet, no había nada, Instagram, Facebook, nada que te denunciara, solamente había el teléfono y la recomendación de boca en boca, ¿no? Y tengo una satisfacción bien grande porque tú en 1994, 93, 94, vas a las casas de mis papás,
y yo te tenía que hacer cita. Ya tenía citas, güey. Ya era César. Y para mí contarlo, de hecho, toda la base de mi trabajo, de ritual, de todo lo que tengo ahorita actualmente, poco, mucho, créeme que fue por lo que hice en mi casa, en el barrio. Y cuando ya tatué a esta chava Caifana, empecé a tatuar gente bien fresa, de la del Valle, ricos, de country, de Santa Catarina, de lugares lejanos de mi barrio. Iban a mi casa a tatuarse. De hecho, la gente creía que yo vendía droga, porque en mi cuadra pues era la calle chiquita del barrio, y pues llegaban los carrazos. Llegaron a ir hasta en Ferrari a mi casa del barrio. Y la gente pues en el barrio, o sea, güey, que vienen tantos, ¿verdad? Y que creían que vendía droga o que vendía así ritos satánicos ahí. No, así está. De hecho, en la colonia, en mi casa, yo tatué a los de Gran Silencio. Sus primeros tatuajes, ellos todavía no eran famosos ni conocidos. A Jonás de Plastilina Mosh, que estaba en Cuervos de Malta en esa época, traía una pulsera aquí, que yo se la hice en mi casa con máquina hechiza. Y todavía la tiene. Y él no se ha tatuado con nadie más, más que conmigo. Pato Machete también es de los que empecé tatuando en esa época. Y tengo otra, porque los de Gran Silencio vivían enfrente de mi colonia, en la colonia Modelo, entonces caían ahí. Pero por ejemplo, yo me empecé a hacer conocido y me platica Babo de Cartel de Santa que él fue a verme tatuar a mi casa. Yo no me acuerdo, pero él me dice, yo fui a verte a tu casa tatuar por curiosidad de que ya era César, que estaba haciendo bien las cosas, por así decirlo, ¿no? Y no lo tatué en esa época, pero él me platica que, porque él tatúa, ¿no? Y en esa época él también estaba como empezando y él fue a verme trabajar a mi casa. Entonces tengo esa satisfacción también. Entonces empecé a tatuar más banda de afueras y también empezaba a ir a sus casas, porque no nomás ya tatuaba a mi casa. Empecé a ir a las casas de ellos, de gente rica, a su casa, ¿no? Entonces, entre esas historias, por ejemplo, me pasó una que un vato fresa pues yo no los conocía, se pasaba en el teléfono, pues yo no los conocía, ¿no? Ya no eran amigos, o sea, era gente que nunca ibas a encontrar. Entonces, unas historias que me pasó fue que, por ejemplo, nos quedábamos de ver en tal punto, yo traía mi mochila, pero ya era una mochila grande, ya no era una mochilita, era una mochila grande, porque ya tenía más cosas. Nos subimos al carro, yo iba con mi mochila, por resultó que el que tatuaba era un dealer. Entonces el vato, no sé cómo, de repente el vato persecución. Y en esa época ya les decían judiciales a los policías. Y a los ministeriales ya les decían judiciales. No, a los judiciales. Y pues que se arranca el vato, güey, subiéndose a la banqueta, pasando semáforos y la madre, y un carro detrás de nosotros. Y yo ahí, y es cuando decía yo, perdón la palabra, pero ¿qué vergas estoy haciendo aquí, güey? O sea, no mames, güey. O sea, y por suerte lo perdimos, güey. Pero sí duramos como una media hora de persecución o 20 minutos, o sea, pum, 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 pum. Y fui, lo tatué, y sí, pues el vato era un dealer. Pero yo no sabía. Entonces es una de las historias que me llegó a vivir, como cuando también en el barrio tatué a otro dealer, junto a todos los malandros en un techo. Se fue la luz, ya habían aventado una extensión, ¿verdad? Pero no había foco. Entonces el vato les dio mota a todos y pastillas y la madre. Y le estaba haciendo yo una virgen aquí. Entonces se hizo oscuro en la noche. Pues puso a todos con un encendedor, sobres. Y se quemaba uno y seguía el otro para terminar el tatuaje con un encendedor. Y últimamente algunas veces me ha pasado, pero ya no es con encendedor, ahora es con el celular, ¿no? Pero sí me acuerdo un chingo de eso, de que pues los vatos no decían nada porque pues como les había dado mota y todo el rollo, pues órale, canijos. Ya me acordé cómo le decían el tatuador el que te estaba platicando, el Chali. El Chali de la penitenciaría
de los mejores tatuadores y los primeros tatuadores de Monterrey, le decían el Chali.